Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Una carta guía del oráculo. El número 63 tiene lo que es un mensaje muy importante para ustedes. Busquen lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. No te preocupes, me dice mi querido Virgo. Mira, si te das cuenta, acá hay un personaje como que estuviera dentro de una habitación o un ambiente muy oscuro y por todos los costados de su cuerpo está irradiando mucha luz. Al fondo hay una puerta, Virgo. Nos están diciendo, si una puerta se cierra, otra se abrirá. Lo que tú de repente en este momento piensas como imposible, no es así, porque siento que hay algo poderoso que te está iluminando, porque siento que hay algo especial que te está guiando a tu camino, a tu progreso, a tu evolución, mi querido Virgo. Puede ser que muchos de ustedes en estos momentos, quizás me dice Richard, porque recuerda que esta mujer está dentro de una habitación oscura. Puede ser también lo que es un varón. En este momento, Richard, siento que no hay solución para mí. En este momento lo veo todo muy perdido, lo veo todo difícil. Recuerda que somos seres humanos y es normal que en algún momento de nuestras vidas tengamos dudas o simplemente podamos sentir muchas inseguridades con respecto a nuestro proyecto, a nuestra vida, a nuestra relación, a nuestro mundo. Pero si tú te das cuenta, cariño, de los costados o del cuerpo de este personaje, sale prácticamente esa energía de color azul. Nos están diciendo, mi querido Virgo, siempre hay alguien especial que te está acompañando. Hay un ser de luz que te está acompañando. Simplemente como tú en estos momentos estás dentro de ese problema, pues estás envuelta o envuelto en tu bucle. Sé un poco más observador, observadora, o simplemente no pierdas la fe. Tú no estás solo, tú no estás sola en este mundo, mi querido Virgo. Esta carta, mi querido Virgo, te está diciendo también que tú eres especial, porque dan a entender como que hay algo poderoso en tu interior, hay mucha luz en tu interior, hay magia en tu interior. A lo mejor puede ser que tienes algún tipo de don escondido, puede ser, cariño, que muchos de ustedes en base a ese problema que está viviendo, pues simplemente vas a descubrir formas de superar esos obstáculos. Cuando uno está, Virgo, en su zona de confort, Virgo, como uno está tranquilo, no pasa nada, pues simplemente no tienes ganas de hacer cambios o de repente no te preparas para el futuro, porque estás lo que es en tu zona de confort. Pero cuando pasa algún tipo de evento que a lo mejor de repente, como se dice, desestabiliza nuestra tranquilidad, la ley de la supervivencia sale lo que es a flote. Es ahí cuando uno empieza a querer progresar, es ahí cuando uno piensa ya a buscar nuevas opciones. Entonces, es como que tiene que pasar algo para que uno reaccione, Virgo. Lo que a ti te está pasando en estos momentos, no lo tomes como algo negativo, simplemente tómalo porque tienes que hacer un cambio. Y mientras que tú no salgas de esa zona de confort, pues simplemente no vas a tener ganas de hacer ese cambio. O de repente buscar lo que es tu suerte. O arriesgarte a hacer algo para que tú tengas tranquilidad, felicidad o progreso económico, mi querido Virgo. Eso es lo que te está diciendo esta carta. Vamos a ver signos, Virgo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Me sale Piscis o Acuario, me sale Aries, Virgo, cierras con un Sagitario o un Acuario. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo.
Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Virgo. La letra F, la letra O, la letra Z, la letra E, la letra R, Virgo. El tarot de la New, corazón, cariño, no está perdido tu historia. Recupera tu fe. Vas a tener una oportunidad. No vayas a pensar que has perdido la batalla, porque no es así. Este mensaje llévalo a tu terreno. Puede ser en las relaciones personales, en el trabajo, con tu familia, tu salud. A ver, Virgo. Vamos a ver qué me dicen, Virgo. Tenemos lo que es la carta de la luna. Vale. La carta de la luna representa tu intuición, representa el signo de Cáncer, representa la familia, representa esa vocecita interna, pero también representa problemas. Dependiendo de la carta que me salga ahora, puede ser algo positivo como también puede ser algo negativo, pero tenlo por seguro, Virgo, que el mensaje que salga va a ser para tu bien. La carta del 10 de bastos, mi querido Virgo. Vale. No sé por qué siento, mi querido Virgo, que tú posiblemente es como que no te sientes completo o completa en tu casa, especialmente con las relaciones, con la persona de tu interés, con tus hijos, ¿por qué no? Con tu familia. Siento, mi querido Virgo, que tú me dices, Richard, ya no sé qué más puedo hacer para que ellos entiendan que lo que yo quiero es lo mejor para nosotros. Parece, mi querido Virgo, como que estuvieras lidiando con una persona que no te comprende o de repente te pone trabas constantemente. Y es como que muchos de ustedes inclusive están perdiendo lo que es el amor para esa persona. Pero quizás por algún factor, por algún motivo, tú todavía continúas con él o con ella. A lo mejor puede ser la familia, puede ser los hijos. O simplemente, mi querido Virgo, muchos de ustedes como que no te sientes satisfecho o satisfecha con lo que tú estás haciendo en tu vida. ¿Por qué? Porque tenemos la carta de la luna y al costado la carta del 10 de bastos. Si te das cuenta, tienes como una presión con los tuyos, una presión en tu vida, una presión con tu entorno. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor la presión está relacionada con tus hijos. A lo mejor la presión está relacionada con tu familia, con tus padres, con tus vecinos. Hay una presión que tú tienes. O en el trabajo, sientes mucha presión. O tienes esa vocecita, esa necesidad de hacer un cambio. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vos saca más cartas. Tenemos lo que es la carta de la fuerza. ¿Alguna vez tú, mi querido Virgo, posiblemente te preguntas y dices, ¿qué hubiera sido de mi vida si yo de repente hubiera tomado otro rumbo? Si a lo mejor de repente hubiera hecho ese viaje, si a lo mejor de repente hubiera aceptado la relación con esta persona, o si yo tomara esa decisión de hacer un cambio. Porque la carta de la fuerza, cariño, hay algo en tu pensamiento. Como que lo que tú estás viviendo en estos momentos, en tu zona de confort, no estás conforme. No es lo que tú esperabas, no es lo que tú quieres, Virgo. Vos saca más carta, porque tenemos la fuerza que está mirando lo que es la carta del 10 de bastos. Es como que tu recuerdo te envuelve, Virgo. En estos momentos es como que te estuvieras haciendo miles de preguntas. El porqué de las cosas. Al margen de la edad que tú tengas, a lo mejor tú dices, Richard, soy muy joven, puede ser el caso, pero en estos momentos no entiendo por qué la vida me lleva por este camino, o no entiendo de repente por qué esta persona me ignora, o de repente por qué mis padres se portan así. En estos momentos es como que tú estás buscando la respuesta. Pero si tú estás buscando respuesta, cariño, es porque tú quieres hacer un cambio o quieres entenderlos a ellos.
Vos saca más cartitas. Vamos a ver, Virgo. Vamos a ver, mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Parece como que esta situación, Virgo, te va apartando o tú de repente te vas como protegiendo más de tu entorno. Eres una persona que a lo mejor en estos momentos te lo guardas todo para ti. Es como que te callas. Es como que me dice Richard, lo mejor sería mantener mi boquita cerrada. Porque, ¿para qué voy a hablar con esta persona? ¿Para qué voy a discutir con esta persona? Si siempre es lo mismo, no cambia. Si tú de repente, mi querido Virgo, eres muy joven, esta situación, alguno de ustedes, o puede ser que tú me dices, Richard, yo ya tengo una edad, pero esta situación que yo he vivido me ha vuelto una persona un poco retraído, un poco inseguro, una persona que me cuesta de repente hacer amistades, porque no me siento confiado, porque siento como que todo el mundo me va a fallar, porque siento como que todo el mundo pues no es sincero o sincera conmigo. O tú de repente has confiado algo a una persona y esa persona, cariño, pues simplemente no ha sabido valorar la confianza que tú le has entregado a ellos. Porque aquí es como que tú te aíslas, Virgo. Te estás aislando. Vamos acá más cartas, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Todo es evolución, todo es crecimiento, todo tiene un porqué, nada es por casualidad. Tenemos lo que es la carta del 4 de Pentáculos. Para muchos de ustedes, mi querido Virgo, a lo mejor tu refugio, por decirlo así, es tu trabajo, tus estudios, tus proyectos. Como que esa insatisfacción que tú tienes dentro, como que lo llenas trabajando mucho, de repente poniendo más tiempo en tu proyecto, en tus estudios. Es una manera de desconectar, pero que a la vez te da, como se dice, cosas buenas a tu vida. Vale. Pero mi querido Virgo, corazón, yo no digo que tú no tengas ambiciones, que tú no tengas metas, pero también tienes que vivir un poco más o simplemente enfrentar los problemas. Porque parece como que tú me dices, Richard, cuando yo trabajo, desconecto. Cuando yo de repente me centro en mi proyecto, en mi estudio, desconecto. Por eso que no quiero tratar con nadie, es por eso que no tengo tiempo para nadie. Mi querido Virgo, corazón. Es como que para que tú puedas huir de la realidad, trabajas quizás 20 horas, cariño. ¿En qué momento tú desconectas? ¿En qué momento tú duermes? ¿En qué momento te das un tiempo para ti, Virgo? Tú no eres de hierro. Tú no eres una máquina. Hasta las máquinas necesitan mantenimiento. Te lo digo, Virgo, porque aunque tú en estos momentos tengas toda la fuerza necesaria, porque eres una persona inteligente, una persona muy fuerte, luego te puede llegar la factura. Empieza con el estrés, empieza con las enfermedades, empieza de repente con los nervios. Tienes que darte un tiempo para ti, Virgo. Tienes que relacionarte más con las personas. No todo es dinero, no todo es trabajo. Vete de vacaciones. O yo qué sé, corazón, arréglate un poco. Vete al antro, como dicen mi linda gente de México. Vete a la discoteca, cariño. O a un restaurante, a un bar. Queda con amigos. Yo sé que tú eres una persona muy perfeccionista, una persona muy inteligente, pero esta vida también está hecha, cariño, para que tú disfrutes de los placeres que te pueden dar la vida de una forma positiva. El que tú conozcas personas, el que tú te vayas de fiesta, no quiere decir, cariño, que estás por el mal camino. Tienes que vivir un poco, Virgo. Vamos a ver, mi querido Virgo, parece que te me estás aislando. Esa es la palabra, te me estás aislando, Virgo. Recuerda, corazón, que las oportunidades te están esperando, Virgo. Solo es cuestión que tú
deas ese paso. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Virgo. Respuesta en el tarot egipcio. Salió una carta, voy a hacer caso. ¿Qué carta es? Tenemos lo que es la carta de la rueda, la carta de la fortuna, pero también nos hablan de viajes, Virgo. Vamos a ver. O te viene respuesta, algún contrato, algún documento. Puede ser que te venga, Virgo. Vamos a ver, corazón. Opción 1, opción 2, 7 segundos ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta colgado es un no, Libra. Opción 2, la carta de loco es un no, Libra, cariño. Muy bien. Vamos a ver qué te quiere decir tus ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Dice, el despertar, el arcángel Gabriel. Mira las cosas desde otro ángulo. Un callejón sin salida temporal. Sé fiel a ti mismo. ¿Te recuerda algo este mensaje? Un callejón sin salida temporal. Entonces te está diciendo, cariño, el despertar te está diciendo que muy pronto te viene una oportunidad. Que muy pronto vas a poder de repente conocer nuevas personas, empezar otra vez en un proyecto, en un sueño. No te rindas, Virgo, no te rindas, corazón. Mira, cuando yo hago los super chats, que son todos los jueves, viernes y domingo, los jueves a las 10:30 de la noche hora de España, los viernes lo hago más temprano a las 6:30 de la tarde hora de España y los domingos lo hago a las 10:30 de la noche hora de España, ¿vale? Hay una consultante que siempre me preguntaba, Richa, voy a probar este examen, y en las cartas me decían, todo va a depender de ti, tienes que esforzarte más. Entonces, daba el examen y me decía, Richa, no lo he aprobado. Yo le decía, pero las cartas están diciendo, va a depender de ti. Volví a preguntar, otra vez, todo va a depender de ti. Y la chica pues insistía, seguro que está viendo la lectura, hasta que lo aprobó. Lo aprobó. Mira, Virgo, nosotros no podemos hacer todas las cosas como pensamos. No podemos, cariño, ¿vale? Entonces, pero la perseverancia te lleva al éxito, Virgo, al éxito. Si tú en este momento me dices, Richard, pero ya estoy cansado, estoy cansada de siempre intentar salir adelante, de siempre hacer las cosas para bien y no veo recompensas. Recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo. Aunque no te funcione algo, vuelve a intentarlo, pero con una buena energía, con fe, Virgo. Y verás que el universo al final te va a recompensar. Yo antes de empezar este canal de YouTube, yo intenté muchas formas de monetizar, muchas formas de hacer un canal sólido. A pesar que, sinceramente, en mi cabeza nunca estaba el que yo de repente iba a ser, como se dice entre comillas, porque tampoco me siento famoso, un influencer, vamos a suponer, ¿vale? Nunca. En mi cabeza nunca estaba esto. Pero yo creo que el universo ya estaba hablando, porque siempre me entraba la curiosidad. Abrí un canal de cocina, abrí un canal de consejos, abrí otro canal, creo que colgando videos de la calle, pero, o sea, como que siempre me quedaba a medias, me estancaba, Virgo. Pero el universo estaba hablando. El universo me estaba hablando ya. Entonces, al final, cuando llegó la pandemia, hice el canal de YouTube. Y prácticamente esto fue, como se dice, para arriba. Entonces, mi querido Virgo, si tú sientes esa corazonada
que quieres hacer un cambio, que quieres hacer un examen, que quieres hacer un proyecto, que quieres de repente empezar tu nueva vida, si constantemente tú lo estás sintiendo, quiere decir que el universo te está hablando. Te está hablando porque es tu destino, Virgo. Es tu destino. Porque parece como que muchos de ustedes de repente me dicen, Richard, mira Richard, yo soy doctor, ejemplo, ¿no? Yo soy doctor, pero me encanta la cocina. El universo te está hablando, cariño, que si puedes tú de repente llevar las dos cosas, yo qué sé, desempeñarte como doctor y abrirte lo que es, yo qué sé, un restaurante, ¿por qué no lo haces, mi querido Virgo? El universo te está hablando. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer en este tiempo, en este mundo, en esta vida? Pero muchas veces dejamos pasar las señales, Virgo. ¿Por qué? Quizás de repente por egocéntricos, sinceramente. O porque decimos, estamos locos. No. No, cariño. El universo te va a dar señales para tu cambio, para tu proyecto, para que hables con esa persona, para que tú sientas que esta persona viene a ti. El universo te va a dar señales. Richard, en la cuestión de mi pareja, si tú de repente me dices, Richard, yo hace tiempo no sé nada de una persona, hace años, hace 15 años, ejemplo. Pero últimamente lo estoy soñando, últimamente estoy sintiendo su energía. No sé nada, nada, Richard. ¿Por qué te pasa esto, cariño? Porque el universo te está diciendo que aunque tú con esta persona no tengas nada, comunicación cero de años, de décadas, esta persona te está pensando. Esta persona de repente tiene la necesidad de encontrarse contigo. Y no es necesario que tú presiones nada. No es necesario, Richard me ha dicho esto, pues entonces yo ahora me voy corriendo a buscarlo a Pepe Lucho o a la Lupe. No. No es necesario que presiones nada. El universo solo se va a encargar de que tú coincidas con ese hombre o con esa mujer. El universo se va a encargar. Virgo. Entonces, haz caso, porque esta carta dice el despertar. El despertar, cariño. Lo que tú tienes que vivir en esta vida por destino te ha tocado ya. Es a partir de este mes, es a partir de este año, a partir del 2025, ya te llega esto, Virgo. Pero a veces ignoramos las cosas porque estamos viviendo a 1000 por hora o porque de repente nos centramos en algo que nos hace daño. A mí me están diciendo, Virgo, que lo que te viene más adelante es algo por destino, es algo bueno que tú tienes que abrazar, Virgo. Pero también ayuda, ¿vale? Guapo, guapa, es esto. Vamos a continuar. A ver. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, Virgo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Mira, lo que yo te estaba diciendo, que quizás muchos de ustedes no hay contacto con una persona, detrás hay un ángel. Detrás de ese ángel hay un infierno, pero sin embargo rescata a dos seres humanos, hombre y mujer. Puede ser hombre, hombre, mujer, mujer también. Da igual, cariño. Entonces, este ángel representa como si fuera la templanza, como si fuera el destino. Te vas a encontrar con una persona que posiblemente vosotros no había contacto ni comunicación. Y quizás de décadas. El destino quiere que tú vuelvas a tener algo con esta persona. Hay algo que vivir con esta persona. Te guste o no te guste, porque al fin y al cabo la última palabra lo tienes tú, pero el destino ya te lo va a poner. Richard, pero esta persona me ha hecho mucho daño. Perfecto, cariño. Nadie es perfecto en este mundo. Virgo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Con esto no te digo que tú lo recibas con los brazos abiertos, porque a lo mejor tú me dices, Richard, yo ya tengo una historia. Y sinceramente estoy bien con esa persona. Pero esta persona, mi querido Virgo, no lo tomes que quiere estar contigo como pareja. A lo mejor lo que quiere es perdón. Y cuando vosotros perdonan, se cierra esa maldición, se cierra ese ciclo. Y entonces empieza el despertar, cariño, el cambio, la espiritualidad, el ascenso, corazón. Voy a sacar más cartas.
Tenemos lo que es la carta del 7 de espadas. Siento que esta persona es como que todo el mundo simplemente le ha cerrado las puertas. Esta persona en este momento se siente dolido, se siente herido, herida. Y por eso que viene a ustedes, porque eres la única persona que lo ha hecho entrar en confianza, porque eres la única persona que vale la pena, mi querido Virgo. Entonces, no lo tires la puerta en la cara, escúchalo. O escúchala, ¿no? Vamos a sacar más cartas. Porque está al costado de la carta del 7 de espadas, mi sacerdote, mi sacerdotisa. La carta del 7 de oros, cariño. El otro mensaje también, mi querido Virgo, posiblemente puede ser que una persona que te tiene una deuda económico, cariño, esta persona es como que quiere de repente corregir sus errores, su culpa. Esta persona, cariño, que no te llame la atención, que posiblemente te devuelva algo que te pertenece a ti. Relacionado con la parte económica, con el dinero, con el proyecto, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué me quieren decir las características, Virgo. Toda la información que pueda, mi sacerdote, mi sacerdotisa, cariño. Siento que la voz del universo, siento que la voz de tus guías y especialmente de Dios es como que quiere que tú vivas algo, Virgo. Me dicen, la carta del 9 de bastos. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento elemento fuego, perdón. Si me sale tierra será por algo también. Capricornio, Tauro, Virgo. Pero este es elemento fuego, ¿vale? Leo, Sagitario, Aries. Esta persona puede ser que vosotros viven en la misma casa. Es como que tú hubieras tenido una discusión con esta persona. Esta persona puede ser de piel morena, mulato o mulata. Es alto o más alto que ustedes, Virgo. Pero en este momento, Virgo, esta persona está como resentido, resentida. Parece que no acepta sus errores. Pero tú sabes, cariño, que esta persona cometió lo que es un error. Al margen de la raza, de color de piel, cariño, puede ser blanco, rubio, moreno, color azul, da igual, Virgo, ¿vale? Esta persona, mi querido Virgo, en estos momentos es como que todavía está a la defensiva, Virgo. Está a la defensiva. Entonces, es importante que te tome las cosas con calma, porque cuando una persona está a la defensiva, son como los gatos o los perros, ¿no? Cuando el perro no te ataca porque de repente sea un animal que está loco. No, cariño. El perro ataca o el gato ataca cuando se siente de repente acosado o de repente piensa que tiene que protegerse. Es su manera de defenderse. Entonces, esta persona en estos momentos, Virgo, necesita su espacio. No lo digas nada. No te compliques la vida, me dicen. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Otra vez, elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Algunos de ustedes es como que estuvieran teniendo una competencia. Cuando digo competencia, puede ser competencia en el trabajo, una entrevista de trabajo, de repente tienes que entregar algún tipo de requisito para un préstamo, etcétera, etcétera. No te quieren decir que no te lo van a dar, pero a lo mejor hay documentos que todavía hace falta, Virgo. ¿Vale? Vamos a continuar. La carta del 10 de oros. Muchos de vosotros, mi querido Virgo, vas a tener lo que es un encuentro con una persona de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo. Esta persona puede ser mayor de 40 años, me dicen. Delgados o delgadas o con textura normal o puede ser grande, da igual. Yo te digo lo que veo en las cartas. Piel blanca, cabello corto. Los varones es como que se peinan para atrás o tienen el cabello un poco ondeado. Se visten de una forma clásica, es por elegante, camisa, jeans o tejanos, zapatos también. Mujeres le gusta vestirse con vestidos, ¿por qué no? O ropa más suelta. No lo veo con jeans, tejanos, no lo veo, ¿vale? Piel blanca, cabello corto más o menos por el cuello
cabello negro o cabello castaño, cariño. Ese encuentro con esta persona al margen de la raza, este encuentro puede ser, cariño, en un parque, en una guardería, en un centro comercial, porque veo muchos niños. A lo mejor de repente cuando tú salgas a pasear a tu mascota, porque también veo un perro por aquí, mi querido Virgo, corazón. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. No te pongas barreras. Déjate llevar por la corriente, Virgo, porque siento que muy pronto llega un despertar para ustedes. Siento que muy pronto hay algo que tú tienes que vivir, inclusive el perdón te va a pedir una persona que se alejó en su momento de tu vida. Hasta la vista, Virgo. Haz caso de las señales. Besito, mi sacerdote, mi sacerdotisa.